pues puede hacerlo ahora. Para el almuerzo es importante que llenen un pequeño papel que les dieron donde está indicado el plato que prefiere. Es importante para el mediodía. So I wanted to focus us Vamos a concentrarnos sobre elementos prácticos para la gran aplicación de Cicada, que nos exige una aplicación otra vez adecuada, oportuna, para ver cómo nos vamos a organizar de aquí a futuro. Todo proyecto dado podría contener los ejes de los que hemos discutido. Hay que indicar qué eje está disponible. Punto 1, el eje número 2, como proyecto 2.2 o 2.1, una información sobre esos proyectos a dos niveles. Primer nivel detallado, una página más o menos, resumen de una página, página y media, con el contexto para comprender bastante qué tipo de proyecto, para introducir la gran aplicación, establecer un presupuesto realista que corresponda. El foro tendría necesidad del inglés. 1000 caracteres que podrían ser considerados en la redacción, una página, media página para el inglés. En carácter 12.5. Una descripción somera, condensada del proyecto. Entonces, 3 ejes aquí. Aquí tienen 3 ejes. Cuarto, quinto, sexto eje, con proyectos diversificados, organizados por el sitio web del Consejo de Financiamiento. Y aquí la descripción de 1000 caracteres para redactarlo. Usted puede redactarlo por nosotros en vez de preguntarnos sobre 35 proyectos. Esto nos ayudaría. Si usted lo hace, yo pediría a cada asociado de hacerlo por su cuenta. Estamos abiertos a todo proyecto, disponibles para todo tipo de proyecto. Hemos hablado de los que hemos discutido y los que no hemos discutido. Ejes temáticos de Cicada. Esos proyectos pueden ser proyectos que ustedes acarician, proyectos financiados completamente o en parte por Cicada, o enteramente o en parte por Cicada. Podría ser descrito como un componente de Américas, de la agenda ampliada de Cicada, teniendo 2 programas de subvención simultáneamente, pudiendo tener acceso a 2 programas de subvención simultáneamente.
vamos a los dos programas de subvención de manera simultánea. Podríamos doblar nuestro financiamiento anual si logramos, naturalmente, conseguir nuestros objetivos. Ese financiamiento no es con mucho capital, mucho dinero. Si pensamos a 30 comunidades asociadas, debemos utilizar el máximo. Si recibimos $1, $300.000 por año más o menos como presupuesto. Cuando van ustedes a restar de los precios de lo que vale, lo que se gasta en los encuentros regionales, talleres temáticos, las reuniones como ahora. Si usted quita todo esto, no queda mucho dinero para proyectos discretos que serán realizados en comunidades asociadas. Lo que hicimos hasta ahora es un modelo que funciona muy bien. Tomamos proposiciones para tener pequeñas subvenciones de $8 a $10.000. Durante 4 años podríamos, en un ciclo de 4 años con Cicada, podemos trabajar y cada año quizá tendríamos los fondos o una subvención de $8 a $10.000 para cada asociación, a cada asociado. No es mucho dinero, pero algo es algo. Hay que mantener una infraestructura, un centro que será un trampolín para otras proposiciones en cuanto a la utilización de fondos. Por ejemplo, el proyecto de Jean Graty, que fue al Consejo de Investigación de Ciencias Sociales de Canadá. Él ha recibido 3.5 millones para un trabajo en Kenia, Tanzania y en Peter Brown también, que ha obtenido una subvención, que quiere educar a gente universitaria en las orientaciones profesionales y ha recibido 2.5 millones. Esto proviene de Short. Hay subvención de Short y de IDEA, el Consejo de la Investigación Independiente. Desarrollo de la investigación independiente de Canadá. Ustedes deben decirnos qué proyectos quieren realizar, cuál sería útil. No estoy seguro que esto entraría siempre en los parámetros presupuestarios, pero esto debe entrar en nuestra planificación para que podamos ir a buscar fondos en otros medios, en otros sectores. Podría ser en Ciencias Sociales, Fundación Ton, la Fundación Trudeau, la Fundación Crowds y ver otras posibilidades. Depende mucho de la energía que pongamos en todo esto para ir a buscar esos fondos, llenando cuestionarios y llenando todas las condiciones necesarias. No tengo bastante energía para hacer un pedido este año y voy a estar ya quemado de aquí hasta noviembre haciendo un pedido de subvención. El año próximo es posible que en abril que tengamos la posibilidad de ver si el Consejo de Quebec nos va a dar un presupuesto de base. Hay uno que está en proceso de realización. Hemos escrito hace algunos días. Podría ser muy pertinente para tener un mayor monto de recursos y podrían estar en las manos de nuestros asociados en las Américas, con un consentimiento bastante claro en cuanto a la Convención de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Estamos en proceso de unir recursos múltiples, contribuciones en, digamos, cash, dinero en efectivo,
en cuanto al peritaje que puede ser transferido a otros asociados para talleres que pueden ser financiados por nosotros y de esta manera consecutivamente proseguir el proceso. Les pido completar, hacer sus pedidos, identificar sus proyectos. Quisiera recibir sus proposiciones para entregar a nuestros asociados universitarios y también indígenas, pequeños grupos, pequeños equipos indígenas y de investigadores. Involucramos a todos ellos en nuestro proceso de trabajo y de investigación. Ese formato que acabo de sugerir, una página y media de resumen de proyectos con el objetivo preciso del proyecto, cuáles son los desafíos principales, el contexto de manera condensada, en inglés súper condensado. Es importante en un contexto no canadiense. ¿Cuáles son los objetivos reales de, por ejemplo, contratar un joven en su comunidad como un geógrafo para producir mapas o para ir a buscar una información o tener una formación que falta a los jóvenes para poder trabajar en los proyectos? ¿Cuáles son las normas sectoriales en su contexto? ¿Cuáles son los costos de desplazamiento? El dinero debe ser distribuido, ¿de qué manera? ¿Para qué? Una página para decir concretamente cuáles son los costos de su proyecto que proponen. Sé que tenemos una agenda muy apretada para poder tener esos proyectos en los próximos 7-10 días. Quiero tener el primer borrador de proposiciones lo más rápidamente posible, de ahora al 15 de septiembre, para que yo pueda elaborar. Me disculpo, pero bueno, no sé si tendré el tiempo de hacer circular en 3 lenguas estos proyectos en 3 lenguas. Quizás que el documento de 4 o 5 páginas podemos hacerlo circular solamente en inglés en principio. El presupuesto detallado, ¿hasta qué punto podemos contar con él? El presupuesto para los pequeños proyectos, ¿es una estimación o un presupuesto justo? Una estimación muy útil que nos permita saber si es un proyecto que podemos financiar bajo nuestro sistema interno de subvenciones o tener una proposición más osada para ir a buscar financiamiento a un organismo externo. No quiero el total exacto, preciso, pero que nos dé la mejor idea posible para hacer el pedido necesario de fondos para que sean aplicados a esos proyectos. ¿Cuáles son los costos? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto se necesita para transportarse? Para organizar talleres, operaciones del organismo, cómo funciona, etcétera. ¿Cuáles son las normas, por ejemplo, para dar salarios, otorgar salarios? Las cifras que nos van a dar una buena idea. No queremos algo realmente que corresponda a la realidad al 100%, pero que nos dé una idea. No queremos sobrecargarles el trabajo que ya tiene. ¿Cuál es el límite de tiempo? Hace algunos años que hacemos esto. En Américas, en la parte de INSTED, ¿cómo trabaja? Es un horizonte de 4 años.
y Sequeda tiene una manera de trabajar con los recursos que serán destinados al África, para el África un horizonte de 6 años. Por INSTED hay una perspectiva de pequeños montos cada 2 años, quizá 2 años, proyectos comunitarios. Podemos ir en las Américas, creo yo, pienso que vamos a ver cómo podemos funcionar con el programa. Según un programa preestablecido, vamos a ver qué es lo que ustedes quieran para ver si podemos cubrir eso con el financiamiento interno bajo decisión del Consejo y darles una subvención. Pienso que ustedes nos darán bastante información de la mejor manera posible para que tengamos la mejor idea posible para tener los mejores parámetros de identificación y para ver cómo trabajamos con Sequeda. José y yo hablamos de más de 2 años, lo que sería ideal para ir a ver para fundaciones, Fundación Ford, MacArthur, Christensen Fund, todas las fundaciones posibles que nos puedan dar subvención. Las energías limitadas y de circunstancias de fundaciones que podían ser abordadas en un momento particular del año. Tenemos el componente americano y en disco duro tenemos algunas maneras de proceder, algunas estrategias, en fin. Si ustedes tienen ideas sobre el dinero, las necesidades, sobre el dinero disponible para este tipo de cosas, para responder a sus necesidades, esto nos gustaría tener. Sebastián y yo trabajamos una versión preliminar de la descripción para la cartografía con 13 personas que nos dieron retroacción en cuanto al formulario que hicimos circular. En cuanto a consejos que podemos dar o recibir o proposiciones, bueno, una retroacción sobre todo esto, una retroalimentación. Gracias para todos los que colaboran y que van a llenar sus formularios para que tengamos una buena idea para dar buenas subvenciones. That's the core. Necesitamos su aporte. Necesitamos saber a quién quiere que se envíe la información. Steven y Margaret, una copia a ellos. Yo sé que la vida es complicada y algunas personas no harán esto en una semana o 10 días. Por favor, envíennos lo importante, lo esencial. 70% de lo que quieren decirnos en 8 días o 10. Una descripción para que Melanie y Margaret y Steven puedan tener una idea y que tengan que hacer un trabajo. Sabemos que tiene que hacer un gran trabajo para completar los formularios de solicitud de subvención y que tenemos que compartir nuestros esfuerzos. A partir de mañana debemos trabajar de manera mancomunada, distribuyendo nuestro tiempo
haciendo una buena administración de nuestros esfuerzos y para tener el 6 de octubre ya una solicitud. Y podemos integrar todo esto en la PAT. Si ustedes no pueden entregar antes, por favor envíen algo, envíennos de todas maneras algo. Kelly. Hay la posibilidad para proyectos futuros con esa subvención de proyecto que propuesta o no propuesta. Es que podemos hacerlo más tarde. Podemos presentar más tarde el proyecto para beneficiar de esos fondos. Por ejemplo, si una compañía tiene un proyecto es un proyecto con fondos discrecionales, ustedes pueden decidir ayudarnos o no. Es que podemos proponer proyectos y que podrían entrar en un sistema que no es el regular, y podrían haber pequeños equipos que trabajan o incluso personas que trabajan y que tienen quizá una lista. Bueno, en mi última aplicación he mencionado que había una lista donde se ponen las categorías que corresponden a cierto tipo de proyectos. Una sumación de Short puede entregar dinero y reducir la presión. A veces no refleja la realidad realmente en cuanto a programa y el pedido de subvención y la aceptación. La gente hace un esfuerzo para presentar un proyecto y el análisis que se hace, bueno, puede permitir que a veces les den una parte solamente del dinero solicitado y no la totalidad de la subvención exigida o demandada. Sami. That was an intriguing bit of information that the Cree word for Aikonao. La palabra clave por Akeno, Bane, los lingüistas piensan que son palabras importadas del lenguaje Cree. Y las palabras claves a veces no son comprendidas. Claro, bueno, la información ortográfica o la representación ortográfica también puede diferir. Debería decir que en términos de rigor de lo que se hace. Bueno, en nuestra agenda, nuestras contrapartes asociados debemos ver lo que nos traen los científicos y que corresponden a la inquietud de los indígenas, los asociados, etc., proyectos que están en línea con temas de cicada. ¿Por qué no mencionarlos de manera más concreta, específica, y diciendo que ese proyecto se hace durante un número determinado de meses? El valor de ese proyecto, la totalidad, lo que vale ese proyecto, donde debemos cubrir salarios, transporte y otras cosas. Un compromiso. Hay un formato para las subvenciones. Esto no implica, sin embargo, desdoblamiento de fondos. Si ponemos 10.000, van a poner 10.000 también. Si hacemos un proyecto que cuesta $10.000 este año,
It's more to say, No es un compromiso de que automáticamente se va a tener ese monto. Son los analistas de proyectos que determinan qué monto van a atribuir a un determinado proyecto. Todo depende de la pertinencia de las actividades que están conectados con algunos otros proyectos, que nuestros asociados de las primeras naciones o autóctonos ya tienen. Yo tuve una conversación hace poco con los jefes y ellos, los de la Nación CRI, a través del Instituto Cultural, los tiene proyectos, hablan de, por ejemplo, utilizar fondos con los SAGAMU que tienen un proyecto, la complementariedad de proyectos. Este es otro aspecto, ver hasta qué punto puede haber una complementariedad de proyectos como los CRI que pueden trabajar con otra comunidad y que esto puede significar un compromiso en cuanto al liderazgo, pero no es un compromiso, al menos que ustedes detallen o presenten con detalle para que interesara a otro grupo. No es un programa de poner dos grupos que puedan beneficiar de esa subvención. Una financiación correspondiente o una financiación compartida. Economic Enterprising, tendríamos otra descripción que está ligada al proyecto específico en el terreno mismo. ¿Cómo se refleja esto en la aplicación para el pedido de subvención? ¿Tiene la misma consideración? Todos son proyectos, pero corremos el riesgo de que alguien vea esto y diga, parece un poco desorganizado, truqueado. La descripción de 25 páginas es ahí que podemos poner las cosas en su verdadero contexto. Vamos a reunir para ver si hay un número X de pequeños proyectos. Hay una manera de organizarlos en los programas de investigación, por ejemplo, regrupar, reunir los ejes temáticos. Es eso que nos piden. Nos piden identificar claramente. Se puede perder de vista en cuanto se refiere a un proyecto específico como la cuestión de bosques, por ejemplo. Hemos hecho una distinción y esto aparece en nuestro sitio web. Hemos distinguido entre programas y proyectos. Hemos hecho una distinción y utilizamos la palabra programa para un proyecto más amplio con varios asociados e investigaciones y un presupuesto importante. Cuando hablamos de proyectos al interior de todo eso, no podemos implantar una lógica y una estructura o una arquitectura de formulario en línea predeterminado que pueda ser utilizado de manera más factible. Pueden haber complicaciones que perjudiquen a la larga. En nuestro nuevo ciclo, al principio, tenemos casos que se consideran como proyecto. No es lo mismo haber tenido un proyecto en el 2006 y ahora hay algunas diferencias, algunos parámetros que han cambiado. En nuestra descripción de síntesis tiene que sobresalir
pequeñas cosas que serán verificadas, que amplifican el número de puntos sobre pequeños proyectos, cosas que se hacen en la pequeña comunidad. No nos molesta multiplicar el número de proyectos. Podemos tener un proyecto en más de cada asociado, proyectos de cada investigador implicado en Siqueda. No es difícil hacer. Si cada persona que está aquí en la mesa, si cada uno hace una proposición de Cicada, si lo hace de manera centralizada, hay que recibir correo, hay que mandar un correo a cada organismo comunitario por correo electrónico, claro. No vamos a terminar a tiempo y esta es nuestra preocupación. Cuando queremos poner una fecha final para tener las informaciones, ponemos el 5 de octubre. La agencia nos pone la tercera semana de octubre para que instead, y es un plazo para hasta fines de noviembre para Siqueda. En la universidad tienen el control sobre nuestra capacidad de hacer modificaciones hasta el último minuto. Es un juego curioso porque la universidad no quiere que sus investigadores lleguen con solicitudes de subvención 5 minutos antes de medianoche. Y esto podía crear problemas porque tiene que tener la firma del rector asociado, por ejemplo. Esto se cierra una semana antes de la fecha final, de la fecha tope límite, y cierra el periodo de solicitudes de subvención. Cada vez que abrimos las solicitudes para hacer una modificación, hay que llamarlos, pedirles que hagan enmienda al proyecto, y esto toma tiempo, esto es más difícil. Mientras menos nos acercamos de la fecha del plazo tope, tenemos más dificultades para poder modificar o corregir un proyecto que inicialmente fue presentado de una manera. No podemos hablar de un plazo final, es muy difícil. Nuestro plazo final para necesidades una semana, 10 días, a partir de ahora para la información, y con esto podemos trabajar hasta fines de octubre. Una vez que llegamos a 10 de octubre, 15 de octubre, llegamos a un territorio donde la universidad van a tener que acomodarse de alguna manera considerando su rutina para poder presentar las subvenciones oportunamente. Pueden enviarnos todo rápidamente, lo más rápidamente posible, para que podamos entrar en el plazo y en los límites determinados. Ya mencioné proyectos que son activos en este momento, que están en funcionamiento, aunque han terminado ya. Hay proyectos que tienen ya financiamiento y que van a continuar operando en el periodo de referencia cubierto por nuestras nuevas subvenciones. Tenemos proyectos que ustedes querían tener y que están en proceso, como el proyecto de Terry es uno, como desarrollo, y hay otro que viene. Es importante decir, aquí otro proyecto importante que está contribuyendo a apoyar a los objetivos de Siqueda. Proyectos que no hemos comenzado, pero que quisiéramos ver
en este proceso como algo mágico, digamos, en Cicada en el futuro. ¿Acaso hay puntos para preguntas, puntos para aclarar la situación, comentarios? ¿Me estoy olvidando algo aquí o qué? Algo importante. Acerca de las listas prioritarias. No se puede escuchar. Las verdaderas listas. Bien. Ahora, el mensaje fue enviado a los académicos, los universitarios, los miembros que están aquí en Quebec, basados en las universidades. Les pedimos a ellos que nos presenten currículos. Hay un proceso común canadiense para los currículos y es algo que no es fácil, es un problema. Demasiado largo el proceso. Me tomó hasta las 2:30 de la mañana para hacerlo, para hacer otra solicitud, para pedir otro subsidio. Hay gente que piensa que esto es muy difícil y hay que encontrar tiempo para hacer esto, pero esto está disponible para la gente, pero no solo para la gente que está aquí, pero para el grupo más amplio que está en las universidades de Quebec, los de la Cicada, por ejemplo. Entonces, ¿cómo miden nuestra calidad cuando se trata de hablar de equipo de investigadores sin tener que leer los currículos en detalle? Pero nos piden que pasemos por un proceso complicado. No quieren leer todos los currículos. Claro, los documentos están ahí, son documentos de apoyo por si acaso, pero ellos nos dicen cuáles han sido sus dos principales proyectos o realizaciones y se ha recibido ese mensaje. Ustedes saben de qué estoy hablando. Margaret nos recordó que si no han dado esa retroalimentación, ningún comentario acerca de su contribución profesional, háganlo lo más pronto posible. Se trata del flujo de trabajo para Margaret, Melanie y Steven. Es mucho trabajo que no se puede hacer solamente en un día. Entonces necesitamos contar con esa información para poder continuar nuestra labor entre ahora y las próximas semanas. Bueno, entonces, ¿qué hora es? Es, bueno, 10 minutos después de las 12 y debemos parar para el almuerzo a las 2:30, creo. Entonces, deberíamos quizás volver a hablar de esto de manera más profunda, profundizar los temas más importantes que ya elaboramos, de los cuales ya hablamos antes de la pausa, ¿no? Me había olvidado dónde había puesto todo esto. Quisiera yo decirles algo. Hemos hablado de una serie de elementos procedurales, metodológicos, puntos que tienen que ver con los procesos, elementos conceptuales, temas también. Ahora, podríamos recalcar un elemento, los elementos del cómo hacer las cosas a nivel personal, cómo reclutar bueno, porque hay una solicitud actualmente y no es demasiado tarde en el proceso para solicitar lo necesario. Todavía queda tiempo. Digamos que hubiera un abogado especialista de derechos indígenas que vive en Panamá y ustedes quieren que esa persona sea un nuevo miembro del equipo.
Esto podría ser una ventaja, ¿no? Que alguien así pueda integrar el grupo. Hubieron solicitudes de muchos socios para que no se abandone la arqueología. Inicialmente había el proyecto INSTED y teníamos un equipo de arqueólogos para, bueno, y por diferentes razones no han sido muy activos, no han podido cumplir con la agenda que habíamos imaginado en lo que se refiere al subsidio original. Yo no me siento muy cómodo en recalcar la arqueología como prioritaria en nuestro proyecto, porque, claro, tenemos algunos arqueólogos en el contexto canadiense, en el norte, pero no hay equilibrio en otras regiones, ¿no? Para la red de socios de CICADA. Si hay un comité académico que van a evaluar los expedientes, bueno, nos van a poner de lado. Esto explica por qué yo he sugerido considerar el tema cultural como un eje diferente. Ya lo hemos hecho en CICADA. En vez de eso, podríamos considerar los sitios sagrados, sitios donde se entierra a la gente, sitios especiales, ¿no? Localidades especiales, ¿no? E integrar también el elemento de los paisajes naturales. Entonces, de esa manera podríamos ser menos especializados en nuestra manera de hablar esto. Sé que tenemos un amigo aquí que tiene un diploma en arqueología, pero para los arqueólogos que quisieran insertarse en un panel de evaluadores, no lo presentaríamos como un arqueólogo, porque ellos dirían, ¿dónde está su arqueólogo aquí, que está planificando eventos de arqueología? Entonces, bueno, esto para la arqueología, pero para tener una buena plataforma tenemos que reclutar a algunos arqueólogos que saben cómo hacer las cosas en África, en América del Sur, Latinoamérica, Australia. Esto es demasiado difícil hacerlo ahora a causa del plazo que tenemos. Pero ¿sería posible para esta categoría o quizás otras? Bueno, otro ejemplo, por ejemplo, es el elemento lingüístico, la lingüística. Actualmente no tenemos un lingüista, no podemos contar con un lingüista en el equipo, pero participamos en el mapeo, lo que incluir relatos en idioma indígena y también nombres de localidades y terminología. Ahora, para escribir en un idioma que uno no habla bien es difícil, ¿no? Y hay que poder trabajar con gente local que a veces tienen las competencias orales, pero que no pueden leer. Pero esto puede funcionar, ¿no? John, yo, Brian, trabajamos en esto y puede funcionar. Si ustedes conocen a un lingüista de su región, de su localidad, o por ejemplo de un instituto cultural, por ejemplo, en Zipacapa, en Guatemala, hay un instituto de idiomas, bueno, un instituto cultural donde se ocupan de idiomas indígenas. No tienen presupuesto, claro, pero hay gente que tiene mucho entusiasmo y están grabando elementos del idioma indígena, ¿no? En su territorio. Si hubieran investigadores, centros, institutos que piensan que deberíamos reclutarlos y que esto es factible, es posible hacerlo según el plazo que tenemos, infórmenos o quizás pueden contactarles ustedes y luego veremos cuáles pueden ser las posibilidades ulteriores. Pienso obviamente que un último elemento del cual no hemos hablado en la plenaria
no hemos realmente hablado de esto, pero lo mencionaron. Los otros socios de los ONGs que también deberíamos considerar, ¿no? Tal vez. Un ejemplo, hemos trabajado mucho en un último proyecto con el gobierno de la nación Cree en Womunji, para la nación Cree de Womunji. Hay la Sociedad de los Parques Nacionales de Canadá y el SAP, ¿no? Es el acrónimo de su socio de Quebec. Ellos ayudaron mucho en una campaña a largo plazo para crear estos espacios generados, zonas protegidas. Pero, ¿acaso les debemos pedir una carta o más bien pedirle a otras organizaciones? Hemos tenido una solicitud que no funcionó para algunas organizaciones que estaban involucradas en el elemento forense, ¿no? De los contextos post-violencia. En América Central, América del Sur, después de un caso de violencia, habían elementos forenses, ¿no? Ellos debían ser socios nuestros, pero los proyectos no funcionaron. Eso no fue exitoso. Hay otros ejemplos. La categoría ONG es muy amplia, muy grande, abarca un conjunto de actores heterogéneos. Hay socios potenciales muy buenos, potencialmente otros muy dañinos. Hay un elemento de heterogeneidad y esto depende del juicio de cada uno de los socios indígenas. ¿Cuál de estos socios podría ser adecuado y debería ser reclutado? El proyecto del este de África, el East Africa Project, es el ejemplo más desarrollado de nuestros proyectos de participación. Por ejemplo, John estaba hablando de esto en su presentación de PowerPoint. Él hablaba de un listado de organizaciones comunitarias de base y ONGs locales. No tenemos muchas cosas así en otros campos. ¿Estás escéptico? ¿Eres escéptico tú o qué? No hablo del África del Este. ¿Eres escéptico? Inaudible. Esto puede estar en relación con lo que dice John, ¿no? Se trata de algo diferente aquí. Entonces, yo quería saber cómo esto estaba vinculado con el futuro. No sé, no le podemos escuchar. Por favor, utilicen el micro. John, por favor, utilice el micro más cerca. Bueno, a veces se habla del bosque, a veces no, a veces se habla de otros temas. En Uganda, por ejemplo, debemos hablar de esto, ¿no? Y saber cómo colaborar. Es difícil colaborar. A veces hay grupos que quieren acapararse, ¿no? La situación y inaudible. Centralización de los márgenes es nuestro proyecto. Me recuerda a Lee Drummond, el colega que había creado el Centro de Estudios Periféricos. We got 10 minutes left before the... Quedan 10 minutos antes del almuerzo. Steven, tú has generado bastantes textos y notas en los últimos días. Te pregunto, en el
plan mineralógico, ¿qué piensas? Hay un lado conceptual, tenemos bases que se parecen a lo que se ha descubierto en otras latitudes. Lo que mencioné antes tiene relación por los ejes. Puede ser productivo destacar en 25 páginas las sinergias profundas entre los investigadores para que no se queden solamente en, con un proyecto en ciernes, ver qué es lo práctico. Si la gente quiere someter un proyecto, ver qué elementos se pueden agregar para demostrar en el programa general, más allá de nuestra concentración sobre los derechos, por ejemplo, indígenas. Hay un organismo que refleja este eje u otros ejes, pasando por todos esos elementos, viendo la cosa en profundidad. Algo que va más allá de las fronteras discrecionales que quieren imponer. Debemos elegir nuestros ejes temáticos. El acceso temático debe ser descrito para alentar a los que trabajan, por ejemplo, en la aplicación de proyectos en los bosques. La idea de ejes temáticos en grupos de trabajo basan sus ejes temáticos considerando cuáles son las relaciones entre los ejes. En este encuentro, el liderazgo se preocupó de los ejes, la relación entre los ejes, y los miembros estaban sumergidos en una serie de trabajo. El miembro de cada eje o los que trabajaban con ciertos ejes, cada persona era cada persona tenía un trabajo en relación a uno o dos ejes y había que ver la integración orgánica en cuanto a la proposición de Cicada o al trabajo, al programa de Cicada. Jean, ¿alguien más? ¿Hay otras ideas, otras sugestiones? ¿Comentario? Tenemos entonces el tiempo de partir, ir a almorzar. Iremos a almorzar, tendremos luego una hora de trabajo antes de la clausura. Quisiera decir algo sobre la gobernanza en esa playa horaria que tenemos frente a nosotros. Un consejo de representantes locales. Quiero explicar quiénes somos y quiero discutir sobre estos elementos pendientes. ¿Cómo abordaríamos el asunto de la gobernanza o la gobernabilidad en nuestra aplicación? Se ha mencionado ya por lo menos una función de los miembros del Consejo de los Acuerdos Regionales y los desafíos por la importancia política, con los miembros de Cicada que tenían necesidad de acción, basándose de manera inmediata
en aspectos consultativos para determinar las funciones o acciones. Necesitamos 4 minutos para hacerlo. Entonces, propongo discutir o abordar esto después del almuerzo. Tomamos la pausa. No, no es pausa. Bueno, vamos al almuerzo y volvemos. Había dicho a las 3, no, a las 2. Bueno, no pensaba pues transgredir mi propia palabra. Bueno.